Con todas. Disculpen por enviar el link. He tenido problemas con el celular, se me rompió el cargador y muchos problemas. Pero bueno, vamos a comenzar. Como siempre, como en todo estudio bíblico, como en todo taller sobre esto, vamos a comenzar con una oración. ¿Alguien desea orar por esta noche, por este estudio? Amén. A ver. Buenas noches, papito Dios. Hoy, Señor, es un día muy especial para nosotras, donde hoy nos vas a enseñar algo más de lo que es tu palabra, Señor. A través de David, que tú lo has utilizado, Señor, como un instrumento para que llegue a cada una de nosotros, Señor. Gracias, papito Dios, porque tú vas a estar presente, Señor, y que sea siempre tu voluntad, que sea un tiempo de edificante, que sea un tiempo de aprendizaje y que sea un tiempo para que nosotras las mujeres comencemos a amarnos y a valorarnos como lo que somos, unas hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, doña Ali. Eh, ¿Cómo vamos a comenzar este taller? Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre la mujer en la iglesia primitiva. Vamos a tocar en el Imperio Romano, luego la mujer en la iglesia, en el cristianismo, luego la mujer, su liderazgo y cómo fue decayendo este liderazgo. Y dos versículos bíblicos que han sido mal usados. Entonces voy a compartir pantalla. Si logran ver pantalla completa, confírmenme. Ok, creo que sí. Entonces, comencemos. Unas indicaciones primeramente. eh, hablar de machismo es a veces en ciertos lugares, en ciertas partes, un poco tabú, ¿no? Entonces, eh, hay que respetar a la persona al dar su opinión. Y se puede estar en desacuerdo o en acuerdo, porque aquí también vamos a hablar en grupo y reflexionar sobre estos temas, pero sobre todo respetar a la persona al dar su opinión. Se puede estar en desacuerdo o en acuerdo. Escuchar atentamente para no darse interpretaciones erróneas, porque muchas veces vamos a hablar un poco sobre el machismo. Posiblemente alguien toque el tema del feminismo. Entonces, respetar a la persona al dar su opinión y no escuchar atentamente. Y estar dispuestos a preguntar, opinar y participar. Eso muy esencial. Quiero comenzar con una frase célebre dicho por Uta Ranke Heinemann, nacido en 1927 y lastimosamente falleció este año, en el 2021. Ella dijo en su frase, Jesús fue un amigo de las mujeres, prácticamente el único y último amigo de las mujeres en la iglesia. Uta Ranke Heinemann, de hecho, fue la primera mujer en tener un doctorado en teología en la Iglesia Católica Romana. Es algo curioso, ¿no? Porque es la primera mujer en obtener este título de doctora en teología. Y esta frase, en cierta manera, es una frase que critica a la iglesia de su tiempo con respecto a las mujeres, diciéndole que Jesús fue el único que supo ser amigo de las mujeres, ¿no? Y en la iglesia, y el último del amigo de las mujeres en la iglesia, ¿no? Es una frase crítica a la iglesia que ella hacía en sus tiempos. Sigamos. Pues acaso las preguntas pueden abrir sus micrófonos y preguntar cuando deseen. Listo. Entonces, ¿cómo voy a comenzar? Primero voy a hablar sobre la mujer en el Imperio Romano. ¿Ok? Y luego pasamos al cristianismo. El nacimiento. En la antigua Roma, eh, las mujeres presentaban al padre, el recién nacido, o sea, niño o niña. Le presentaba y el padre era el que aceptaba sí o no, se quedaba el bebé. Si aceptaba que sí, pues obviamente bienvenido al hogar. Si el padre no aceptaba al bebé, pues era abandonado, ¿no? O era tirado a la basura, o era abandonado en una casa, o era asesinado. No era en aquellos tiempos. Generalmente,
se las abandonaba mayormente a los bebés de sexo femenino, bebés débiles, bebés con malformaciones, con enfermedades o trastornos físicos. ¿Por qué lo hacían? Bueno, en la cultura, bueno, en el culto a la violencia, a la guerra, creaba en el imaginario de la sociedad romana pues, un desprecio por la debilidad. Entonces, un bebé que tenga una malformación, que sea un bebé débil o que tenga algún trastorno físico o enfermedad, era considerado débil y pues no servía para nada. Es lo que pensaban en aquella sociedad de aquel tiempo. Y generalmente se les asesinaba o abandonaba a las bebés de sexo femenino, por esto de lo débil. Aunque sí se aceptaba a niñas, pero mayormente eran las niñas que más corrían este riesgo. Es por eso que la población masculina era mucho mayor a la población femenina. Y esto lo podemos encontrar en una carta de Hilarión, posiblemente sea un egipcio que se encontraba en Alejandría. Eh, ¿Alguien desea leer esta parte de esta carta? Se encuentra en la pantalla. Buenas noches con todos. Buenas noches Yo con voy a todos. leer. Ok. Dice, ¿sabes que estoy aún en Alejandría? A ver, perdón. Hilarión escribe a su esposa Alice. ¿Sabes que estoy aún en Alejandría? Y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón y si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Gracias, doña Elisa. Manden. Entonces, gracias. Entonces, Hilarión describe a su esposa Alice. Hilarión debe haber sido algún trabajador egipcio romano en aquel tiempo, del primer siglo, y escribe a su esposa diciéndole que si es que nace un varón, pues que lo conserve. Pero si es que nace una hembra, pues la abandone. En otras traducciones está como desembarázatala o abandónala o deséchala. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de esta carta sobre el tema que hablé antes. El casamiento. Según el derecho romano, en el derecho romano había como 12 tablas de bronce en las que estaban escritas las leyes romanas. Y según el derecho romano, el casamiento para las mujeres era legitimado cuando ellas tenían 12 años. Llegaba a los 12 años, ya estaban listas para casarse. Aunque este haya sido el derecho de aquel tiempo, no siempre se respetaba y muchas veces las relaciones ya se daban antes de los 12 años, 10, 11 años, entonces se les casaba, ¿no? Y para los niños parece que era a los 14, para las mujeres a los 12, pero generalmente había mayores de 30 años que se no sé con niñas de 12, 13 años en aquel tiempo. La mujer en el hogar romano. Como ya les había dicho, no es que se les asesinaba o abandonaba a todas las niñas al nacer, había generalmente una hija por familia. Y en la familia se regía por el pater familias, que es como un derecho en el que todos debían obedecer al dominio del padre, o sea, del varón. En ese caso, el papá, el varón, tenía potestad sobre sus hijos, sobre sus hijas, esposa y esclavos. Inclusive se dice que el padre podía vender a sus hijos como esclavos. O incluso si el hijo o hija cometían algún delito, pues el padre tenía el derecho de padre familias de matarlo o asesinarlo. Entonces, eso era en aquel tiempo. Sigamos. Como les había dicho, pueden hacerme preguntas, no importa si me interrumpen. Ok. La mujer en la sociedad romana. Las mujeres viudas, las que enviudaban cuando el marido se moría, generalmente, bueno, no generalmente, sufrían una gran presión social e incluso legal. Mayormente enviudaban porque los maridos iban a las batallas, entonces enviudaban, ¿no?
las mujeres que enviudaban pues eran discriminadas, no eran muy bien vistas en la sociedad de aquel tiempo, una mujer viuda que no tenga al marido. Entonces tenían que de ley casarse sí o sí para no sufrir no sufrir esta presión en esa sociedad. Había mujeres sacerdotisas, o sea, mujeres sacerdotas, pero estaban en lo que es la prostitución sagrada. Eran prostitutas, pues, prostitución sagrada. Ya hablaremos esto más adelante en el versículo de 1 de Corintios 11, del 1 al 16. En esta frase dice que la mujer romana era al mismo tiempo objeto de amor, de temor, de deseo y de desprecio. ¿Por qué? Si uno ha leído la mitología griega, mitología romana, podrá encontrar muchas mujeres diosas, muchas diosas de sexo femenino que representan, por ejemplo, Hestia, es la diosa que representa el hogar y el fuego, algo así. Entonces, había mujeres diosas y también eran muy apreciadas, por eso los templos. Pero igualmente, si uno lee la mitología griega, se puede encontrar como Zeus, el dios del trueno. Zeus, pues, era un dios en la mitología que se iba y que se acostaba con cualquier mujer, ¿no? Y eso no, se acostó incluso con su hermana, con su hija, con su sobrina, este dios de esta mitología griega. Eh, Ahora, posiblemente hubo mujeres que sí sobresalieron a pesar de la sociedad, que sí supieron emanciparse. Claro que no era algo fácil y ellas mismas tenían que hacerlo. Sí hubo mujeres. Hay una mujer llamada, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, aunque Hipatia de Alejandría ya son siglos más después. Pero Hipatia de Alejandría era una mujer pagana romana de aquel tiempo que era matemática, filósofa y gustaba estudiar lo que es la astronomía, el estudio de los astros. Lastimosamente, ella murió siendo desollada, o sea, cortada viva en aquel tiempo por temas políticos y temas de fanatismo. Pero bueno, si hubo una mujer que pudo sobresalir como física, matemática, tal vez hubo más mujeres que sí se pudieron sobresalir. Claramente, para las mujeres pues, no era tarea fácil sobresalir en esta sociedad. Tenían que hacerlos por ellas mismas. Ahora sí, acabé de hablar sobre la mujer en el Imperio Romano. Ahora voy a pasarme a la mujer en el cristianismo, o sea, en la iglesia primitiva. El nacimiento. El cristianismo prohibió el infanticidio, es decir, el abandono y matanza a los recién nacidos, y los cristianos adoptaban también a los bebés abandonados. Muchos cristianos iban a las basureros donde se botaban a los bebés abandonados y los adoptaban. Entonces, los salvaban, por así decirlo, de la muerte que se encontraba en el basurero. Si uno lee, por ejemplo, los evangelios, la parte donde Jesús se le persigue el rey Herodes y mata a un montón de niños, si uno se preguntó por qué no le metieron a la cárcel al rey Herodes por hacer eso, bueno, porque en aquel tiempo pues era algo completamente común y ilegal y además hacerlo de un emperador, de Herodes, por ejemplo. Y los cristianos adoptaban a los bebés abandonados, se iban a los basureros y los recogían para hacerlos parte de su familia. La adopción también había en el Imperio Romano, pero los romanos la adoptaban mayormente más por tema político, para dar herencia o algo por el estilo. Los cristianos lo hacían más por el amor y el tema del evangelio. Esto ayudó mucho a que la población femenina aumentara, porque los cristianos, pues como iban en aumento y no se permitía el matar a bebés recién nacidos, entonces hubo crecimiento del sexo femenino en aquel tiempo. De hecho, cuando dice en la parte de Romanos 8:15, cuando dice el espíritu de adopción, que no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, para que hoy día sean hijos y les llaman a Dios como Abba Padre. Este es el contexto histórico, ¿no? Porque los cristianos adoptaban a los bebés abandonados. Pablo utiliza esto para hacer una alusión a cómo Dios adopta también a las personas que son
por así decirlo, despreciadas, para llamarles Abba Padre. Que Abba Padre significa como papi o papito, de forma cariñosa. En el casamiento, pues las mujeres cristianas, las mujeres que se convertían al cristianismo, tenían más chances de obtener al marido una edad un poco más mayor, una edad más mayor de lo que estaban, ¿no? En el casamiento cristiano se condenaba lo que era el incesto, la poligamia, el divorcio, la infidelidad matrimonial, y la infidelidad matrimonial se condenaba tanto sea del hombre o tanto sea de la mujer. Eh, la poligamia es el tener varias mujeres, el marido tener varias mujeres, se condenaba a eso, no se permitía. El incesto también no se permitía, el acosarse o tener relaciones con la mamá, con la hermana o algo así. De hecho, en 1 Corintios 5:1 podemos ver un claro ejemplo de un hijo que se acuesta con una madre y es un escándalo, que se encuentra en 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo de esto del incesto, y donde no se permitía. Ahora, la mujer en el hogar. A los varones, a los hombres, a los maridos, se les exigía adoptar patrones de conductas igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor con su mujer, con su esposa. Podemos ver un claro ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Alguien que busque la Biblia, por favor. Se me olvidó decirles que tienen que tener la Biblia a mano. Disculpen. Por favor, alguien que me dé buscando Efesios capítulo 5, versículo 25. A ver, Teresita. Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Gracias, doña Lu. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de que se les exigía a los varones sobre esto. Mónica, me parece que estás levantando la mano, pues mi idea. No creo. Si es que tienen una pregunta, no importa, abren sus micrófonos y me pueden interrumpir, no hay problema. Sigamos. El hombre como cabeza de la mujer. Esto vamos a hablar más adelante, no se preocupen. En el hogar había lo que es el sometimiento mutuo. ¿Qué quiere decir sometimiento mutuo? Pues quiere decir igualdad de condiciones. O sea, marido y mujer, marido y esposa tienen que estar en sometimiento mutuo, es decir, en igualdad de condiciones. Y además las mujeres también educaban a sus hijos en la nueva fe, la fe pues cristiana. Ahora, la mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia les ofrecía igualdad y dignidad. Se llegó a organizar sistemas de ayudas sociales a las viudas. Recuerden que las viudas eran despreciadas en la sociedad. Bueno, en la iglesia se les ayudaba mucho a las mujeres viudas. Un claro ejemplo es 1 Timoteo capítulo 5, pero eso es muy largo. Si alguien quiere leerlo, puede leerlo, pero hoy no lo vamos a hacer porque es muy largo. Entonces, había ayuda de sistemas sociales a las viudas. Y no solo a las viudas, de hecho, había a los huérfanos, a los abandonados, a los enfermos, bueno, había un montón de ayuda social en la iglesia en aquel tiempo. Y aquí podemos dar un claro ejemplo en las viudas. Gracias a las mujeres también el cristianismo se fue expandiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, las mujeres, especialmente las mujeres de la alta sociedad, que también había cristianos, llamémoslo así, ricos, cristianos de alta sociedad, cristianas, convertían a sus hijos en la nueva fe, les educaban a sus hijos en la nueva fe. Una cosa es que las mujeres no eran obligadas a entrar al cristianismo. Las mujeres iban naturalmente y se convertían y se bautizaban al cristianismo. O sea, ellas no se sentían obligadas a hacerlo.
por este tema, porque en la iglesia les ofrecía más igualdad y dignidad que en la sociedad misma de aquel tiempo. Había líderes mujeres, diáconas, patronas, e inclusive había mujeres que celebraban la Santa Cena. Claro que hoy la Santa Cena pues era un poco diferente, pues que ahora, ahora nos dan en vasitos y todo eso, pues en aquel tiempo era diferente la Santa Cena, pero había mujeres que la celebraban, ¿no? Ya, ahora en esto acabé de hablar sobre las mujeres en el cristianismo, y voy a pasar ahora a hablar de tres líderes, tres mujeres, tres ejemplos de mujeres líderes en la iglesia. Así que atento a esto. Hay una cosa más. También voy a tocar palabras en griego, griego original, que es donde el idioma original en el que se escribió la Nuevo Testamento. Así que eso también tengo que prestar mucha atención. Entonces, hablemos de Lidia, un ejemplo de liderazgo femenino en la iglesia. En Hechos, capítulo 16, versículos de 13 al 15, encontramos la conversión de Lidia. Alguien, por favor, que tenga este versículo en la mano, por favor, para que le pueda leer. Ah, sí me pueden oír. No sé si se fue el internet o es mi idea. Si pudieron encontrar los versículos, Yo, David, tengo Hechos 16, 13, 15. Listo, Mari, puede leer. Ok, dice. El sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, era de la ciudad de Taitira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan de que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, Mari. Entonces, en esta parte podemos ver la conversión de Lidia, que se convierte junto a él y su familia, y les invita a Pablo a que sea bienvenido a su casa. En Hechos, capítulo 16, versículo 40, que dice: cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y le dieron mucho ánimo.
luego partieron de allí. En Hechos, capítulo 16, versículo 40, Pablo y Silas pues van, al parecer tuvieron un problema si estuvieron en la cárcel y van a alojarse donde Lidia. Y dice que ahí vieron a todos los creyentes que estaban en la casa de Lidia. Aquí podemos ver una cosa. En el cristianismo primitivo, en la iglesia primitiva, los cristianos no tenían, por así decirlo, un lugar físico donde reunirse, un lugar, un edificio donde reunirse así o así, ¿no? Como hoy nosotros tenemos la iglesia que está al frente de la cancha, ahí podemos reunirnos. Para aquel tiempo, pues no tenían un lugar eh, que ya esté localizado para reunirse. Se reunían en casas, ese era el lugar donde ellos se reunían y celebraban la Santa Cena y todo eso. Entonces ellos se reunían en casas. Esto porque, bueno, en primera eran perseguidos, así que tener un lugar físico, pues les iba a ser vulnerables a que sean atrapados más pronto. Entonces, y a veces ellos se iban escabullendo para que no les encuentren. Eh, y Lidia, al parecer, era la líder de la casa, era la líder de la casa iglesia, llamémoslo así, de este lugar donde se reunían los cristianos, no se reunían en casas. Por ejemplo, decíamos, mañana, mañana domingo vamos a reunirnos en la casa de doña, de doña Lu. Y el otro domingo nos reuniremos en la casa de Mari. El otro domingo nos reuniremos en la casa de doña Lu. Entonces, no tenían un lugar sí o sí que se reunían. Algunos cristianos, especialmente los judeo-cristianos, se iban todavía al templo, pero eso era antes de su destrucción del año 70 del templo. Pero ellos sí iban al templo, pero en general no tenían un lugar físico de que ya esta es la iglesia cristiana que está aquí, el edificio. No tenían. Entonces, no existía una jerarquía en la casa iglesia, o sea, no había como obispos o el papa, pues no había este tema de aquel tiempo. Esto aparece más después. Esto no quiere decir que, bueno, hoy día tenemos jerarquías en las iglesias, eso no quiere decir que es malo, solo estoy diciendo que en aquel tiempo no lo tenían. Hoy en día, con tal que la jerarquía no enaltezca el ego de las personas, eh, es bueno tener a veces líderes que manejen en la iglesia, ¿no? Y Lidia, al parecer, era como la líder de esta casa iglesia. Ella vendía púrpura, telas de púrpura, y bueno, ella muchas veces, pues, al ser vendedora de telas de púrpura, viajaba, ¿no? Por esta venta de telas. Entonces viajaba, entonces posiblemente ella haya dejado personas a cargo para la casa iglesia, ¿no? Por eso que Pablo y Silas se van y se encuentran ahí, ¿no? Pasemos al siguiente ejemplo, Priscila y Aquila. Son una pareja, Priscila es la esposa y Aquila es el esposo, y ellos eran, además que trabajaban juntos, compartían como misioneros el evangelio, así decirlo. En Hechos, capítulo 18, versículos del 2 al 3. Porfa, alguien que me pueda dar leyendo. Hechos 18, 2 y 3. Hechos 18, 2 y 3. Ya, y halló a cierto judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos, y porque era del mismo oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Gracias. Bueno, entonces primero podemos ver que ellos trabajaban juntos, su oficio era hacer tiendas. Y dice que fueron exiliados por Claudio. Ellos de hecho, ellos ya estaban convertidos antes de conocer a Pablo y fueron exiliados por un decreto de Claudio en el año 49 después de Cristo, por causa de un tal Cresto, que en latín quiere decir Cristo.
Posiblemente ya para ese tiempo el tema de Cristo ya estaba dando revueltas y estaba, por eso el tema de la persecución y todo eso. En Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 26. No, está un poquito más adelante en los versículos. Por favor, alguien que pueda dar leyendo. A ver. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Efeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús, con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Gracias, doña Lu. Entonces podemos ver aquí que Priscila, Apolo, estaba enseñando sobre el Evangelio, pero Apolo al parecer no conocía mucho. Aún así era entusiasta en enseñar. Sin embargo, cuando viene Priscila y Aquiles lo escuchan, lo llevan aparte y lo enseñan aún más sobre el Evangelio. Y aquí podemos ver una cosa, ¿no? Muchas veces se dice que la mujer no le está permitido enseñar, pero aquí podemos ver que Priscila, junto con su esposo, enseñan a Apolo, y Apolo ya estaba predicando, y aún así le enseñan. O sea, aquí podemos ver un ejemplo de la pareja, Priscila y Aquila, que enseñaban, ¿no? Y se rompe por completo esta parte donde dice que la mujer no es permitida enseñar, que ya lo veremos más adelante. De hecho, Elsa Tames me refiero a una autora, es una autora y profesora de estudios bíblicos, y además tiene un doctorado en teología. Ella hablará que también el tema de Priscila y Aquila, los nombres, es curioso, ¿no? Porque en una parte dice Aquila y Priscila, en otra parte dice Priscila y Aquila. Posiblemente el primer nombre era porque era un poco más líder que eso. Entonces, cuando dice que Priscila y Aquila fueron a enseñar, Apolo posiblemente se refiere a que Priscila sabe un poco más o es un poco más líder que incluso su esposo. ¿No? Eso no significa que se posicionara por alto, sino que los dos trabajaban juntos, pero Priscila era como un poco más de liderazgo. Y en Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5, Pablo envía saludos a Priscila y Aquila. Si alguien quiere dar leyéndome, por favor. A ver, yo tengo. Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Gracias, Elisa. Entonces aquí podemos ver, Pablo envía saludos a Priscila y Aquila y dice que han sido como trabajadores en Cristo, ¿no? Posiblemente Priscila y Aquila también predicaban y hacían llamémoslo así, misiones. Y decía también tenían una casa, ¿no? Que hablamos antes sobre la casa iglesia que tenía Lidia, por ejemplo. Priscila y Aquila también tenían este tipo de casa iglesia. Entonces aquí puedes ver un ejemplo, otro ejemplo sobre una mujer junto a su esposo que trabaja en su mismo oficio y que enseñan los dos. Y Priscila, que era la esposa y era mujer, pues enseñaba también. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Pasemos a otro ejemplo. Y aquí sí presta mucha atención a las palabras en griego. Porfa, que alguien me pueda ir leyendo Romanos, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Está muy cerquita. A ver, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor
como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Gracias, doña Luisa. Entonces, aquí podemos ver a Febe. Pablo escribe Romanos y presenta a Febe, diciéndole que le reciban con mucho respeto y mucha dignidad, ¿no? Y le llama diácono. Diáconos, la palabra en griego diáconos, que pueden ver ahí. Este es diácono. Diáconon está obviamente conjugado. Y aquí podemos ver, ¿no? Diáconos sería la palabra sin conjugación. El término alude a misionera dedicados a la predicación y a la enseñanza. Eso es lo que viene a ser diáconos. Obviamente el término diácono como el ayudante del altar, hay que tener en cuenta que esto de la Santa Cena era un poco diferente o diferente a lo que nosotros hacemos, ¿no? Obviamente no había pues un lugar donde hacían, o sea, reunirnos en un lugar, sino hacían en esto, ¿no? Y además la Santa Cena era algo más muy comunitario, o sea, todos se reunían en una mesa a cenar y todo eso. Algo así era algo así era la Santa Cena, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. Pero se le llama diácono, ¿no? Curioso, le pone un título Pablo a la AFB, le llama diácono. Además de eso, hay otro título que le pone y es prostatis, que pueden encontrar aquí, prostatis. El término prostatis es un término que alude en un sentido legal a alguien que defendía a los extranjeros privados de sus garantías. Así Febe también tenía su casa, posiblemente su casa iglesia, y también recibía a las personas extranjeras o las personas que a veces corrían riesgos, ¿no? Y de forma, en un sentido legal, los protegía, los defendía, ¿no? Además de eso, ser llamado, en este caso, ser llamado hermano y hermana connotaba un sentido de un grupo, parte de grupo de misioneros co-trabajadores. Entonces, Febe también ha de haber sido otra mujer que también hablaba del evangelio y predicaba y todo eso. Entonces, también podemos ver a una mujer predicadora igual que la anterior, que era Priscila, que enseñaba. Además de eso, la carta de Romanos 16, versículo 12, recomendaban al portador, ya que el portador daba a entender cómo manejar tal carta. Por ejemplo, yo escribo una carta a la iglesia de Cristo Liberador, pero envío esta carta a la doña Lu. Entonces, la doña Lu sabe cómo manejar la carta y cómo decir a la comunidad lo que está escrito en esa carta. Entonces, en este caso, Febe es la que sabe cómo manejar la carta de Romanos para poder decir a la comunidad sobre lo que Pablo en este caso quería decir. Entonces, ahí tenemos otro claro ejemplo de un liderazgo femenino en la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero a una comunidad, en este caso, comunidad de personas. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque como hemos visto, hubo liderazgo. Ahora, ¿dónde es que, o cómo es que empieza a caer este liderazgo? ¿Y cómo es que empieza a caer la forma en que se trataba a la mujer? ¿Alguna pregunta antes de pasar a ese tema? Si es que alguien tiene, por favor. ¿No? Ok. Pasemos entonces. Ya. Caída del liderazgo femenino y la forma en que se trataba a la mujer. Como hemos visto en diapositivas anteriores, hubo liderazgo en la iglesia, hubo líderes mujeres. La mujer ingresaba a la iglesia naturalmente, no era obligada ni nada por el estilo, sino que ella misma tomaba la decisión de convertirse a lo que es la nueva fe, no eran obligadas. Y se les ofrecía en la iglesia dignidad y respeto. Ahora, ¿dónde es que empieza a caer o cómo es que empieza a caer este liderazgo femenino y esta forma en la que se trataba a la mujer? Elsa Tames, como les había dicho, esta profesora y doctora en teología, ella dirá que la actitud negativa frente a las mujeres obedece a lo que es
a la presión exterior de la sociedad romana, de la cultura greco-romana. Veía pues en las casas iglesias una célula subversiva. Entonces las comunidades cristianas corrían el riesgo de desaparecer. Entonces, ella dirá que en cierta manera la sociedad, de la forma en que se trataba a la mujer en la sociedad romana, estaba entrando en la iglesia y se estaba perjudicando a las mujeres especialmente por los cristianos paganos que se convertían, por las personas que se convertían al cristianismo y seguían con estas actitudes, por así decirlo, machistas, y que iban y llevaban a la iglesia. El Satanas dirá que para que las comunidades cristianas no desaparezcan por completo, se realiza un patriarcalismo de amor. Es decir, que el hombre o el varón esté a cargo de todo, se puede decir. Claro que el Satanas dirá que esto no justifica que el liderazgo de las mujeres no sea tomado en cuenta. Aunque diga que el patriarcalismo de amor era donde los varones van a tomar las riendas de ahora, ¿no? Pero lo van a hacer en amor. Esto no quiere decir, el Satanas no quiere, dice que esto no justifica que el liderazgo femenino no se haya tomado en cuenta. La jerarquización, como había dicho, la ciudad romana estaba entrando a las iglesias, y esto podemos ver en Timoteo 2, 11 al 12, que lo veremos un poquito más después. Antonio Piñero, que es un investigador en el Nuevo Testamento y estudioso en el personaje de Pablo, él dirá que cuando las iglesias se hacen una institución, es donde empieza el tema donde ya pasa de un ambiente doméstico a un ambiente público, es donde mandan los varones. Pues. Entonces se empieza a hacer una institución, empieza a haber jerarquías, empieza a presentarse estos temas, y donde Antonio Piñero dirá que pues ahí fue cayendo el liderazgo femenino y fue cayendo la forma que se trataba a la mujer. Antonio Piñero es mucho más, se puede decir, más feo en cómo lo dice, ya que él dirá que ya cuando el cristianismo empieza a ser oficial, imperio oficial del Imperio Romano, es como que entra el tema del poder, el poderío y todo eso. Entonces, muchas veces se olvida de esos temas de ayuda social. Entonces, Antonio Piñero dirá que aquí es donde comienza como a, a, a perjudicar, llamémoslo así, aunque él lo dirá más fuerte, a perjudicar el cristianismo en este tema de la ayuda social y de la mujer. Entonces aquí podemos ver un poco sobre la caída del liderazgo femenino y la forma como se trataba a la mujer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por favor. Bueno, esta es la conclusión, como ya hemos visto. Las mujeres se convertían al cristianismo sin ser obligadas. El trato que les dio la iglesia no era excluyente hasta que comenzó a entrar lo que es la sociedad, personas que llevaban prácticas machistas en la iglesia. Hubo liderazgo femenino en la iglesia, y había ayuda social a las mujeres, y lastimosamente fueron perdiendo liderazgo poco a poco cuando la iglesia se empezó a convertir en una institución. Y cuando personas llevaban prácticas de la sociedad imperial romana. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasar a lo siguiente? No. Ok. Entendido. A ver, me parece que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Les parece si hago grupos y hagámosle como 5 minutos ya? 5 minutos de conversación. Sí creo que hay tiempo para 5 minutos, ¿no? Si no, igualmente ya me lo piden y iré ingresando a los grupos. Haremos grupos pequeños y vamos a dialogar en grupos sobre este tema. ¿Qué reflexiones podemos hacer de la forma que se trataba a la mujer en la iglesia de los primeros siglos y ahora en la actualidad? Si quieren anotar la pregunta, es esta. ¿Les parece si hacemos 2 grupos? Me parece que sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hagamos 2 grupos. Igualmente me piden tiempo si les falta hablar. Vamos a hablar dialogando en grupo. Entonces, ya tienen la pregunta, ¿ok? Entonces, les voy a mandar en los grupos. Ok,
Listo, aquí está. Entonces, ahí se unen, por favor. Igualmente iré ingresando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, iré ingresando al grupo. Y si necesitan más tiempo para conversar, pues ahí me lo dicen ya. Entonces, reflexionen sobre este tema, sobre la mujer, la iglesia y en la actualidad. Les aparece un cuadro, a veces deben aceptar o Sí, dice, le está invitando a unirse al room 1. Pongo entrar. entrar. Ya, Pongan, ya, Davidcito. listo, pongan entrar todos, todas. Yo creo que solo se encuentran mujeres. Así que ingresen todas, ¿ya? Doña Lupe tiene que darle botón en entrar. Le aparece un cuadro y le dice que entre. No, era al revés. Doña Lupe, ¿se encuentra ahí? Más, ¿no? Entonces, pónganse, cuando uno se va entendiendo, es cuando uno se va abriendo los ojos, dijo doña Lucita, ¿no? Y vamos viendo el llamado de Dios. Y vamos viendo la misericordia de Dios. Y vamos viendo el impacto que tiene Dios en mi vida.
¿no es cierto? Y ahora viene una pregunta que yo me hago. ¿Qué hacer? Y la otra es, ¿por dónde comenzar a ser útil para el reino? ¿No? Si todavía seguimos pensando que nosotras las mujeres no podemos servir en la iglesia, ni en nuestro hogar, ni para nada, si todavía seguimos pensando como los primitivos, si todavía seguimos pensando que una mujer no puede ser mucho, o sea, no puede tener cargos, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué rol tenemos nosotros en la iglesia? ¿Cómo podemos, como dijo Davidito, cómo podemos hacer que no nos vuelvan a tratar así? ¿Cómo podemos decirles que no nos gusta que nos traten así? ¿Qué dice usted, doña Lili? Doña Martita. No sé, José Flores, ¿quién es? Un infiltrado es José Flores. Imagínense, pero no podemos discriminarle al José Flores. ¿No? ¿Qué dice doña Lili? Ya viene David, ya viene. Y él nos puede decir la pregunta exactamente. ¿Qué dices, Moni, al respecto? De lo que estábamos en la charla, que sé que los tiempos han cambiado, pero sí es admirable, ¿no? Que decía que se casaban a los 12 años y si no es más, mucho más antes. Entonces ahora estas épocas, igual en eso de las mujeres siempre, o sea, hasta ahora somos discriminadas, no hay todavía igualitarios, porque hasta, por ejemplo, de los romanos no es el papa, siempre ha sido hombres y toda la vida ha sido los hombres en Roma y ahí no hay ninguna mujer. Eso estaba entendiendo, eso estaba interesante de lo antiguo a lo que es cambiado en la actualidad. Ok, Moni. Carlita. Carlita. Me imagino que es doña Fer donde dice Nelson Recalde. Entonces, eso tenemos que estar muy claras, ¿no? De que Jesús nos dio esa parte fundamental donde nos hizo tanto a hombres como mujeres, nos hizo iguales, porque tenemos los mismos pensamientos, tenemos manos, lo único que nos hace diferente es el sexo, ¿no? Ser hombre o ser mujer, a eso me refiero. Cuidado, a eso me refiero, no vayan a pensar ahora otra cosa. Entonces, debemos nosotros empoderarnos de lo que Jesús nos dio y nos hizo iguales para poder salir adelante y no dejarnos nosotros mismos a veces menospreciarnos, porque a veces entre mujeres mismo, a veces como se dice, nos ponemos el pie, ¿no? Y aprender si es que una mujer está adelante y quiere y tiene ese liderazgo, la forma, apoyarle y decirle y estar ahí para poder nosotros también ayudar en ese sentido, para que vean que nosotros también podemos y pensamos igual que los hombres, ¿no? Tenemos los 5 sentidos igual que ellos, a veces hasta más. Eso. No sé, porque creo eran 2 preguntas, David, si estás por ahí. No, solo una, Mari. ¿Qué reflexiones podemos hacer nada más? Ah, ya. Gracias, Davidcito. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos acotar? ¿Qué más piensan ustedes que sería, cómo nos podíamos
empoderar de de esa parte de saber que somos capaces. Y tener nosotras mismos o sea, ser valientes, eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer, no dejarnos pisotear como antes. Ya, mire, el Señor nos ha llamado, hemos sido más claros, privilegiadas al nacer mujer. ¿Sí? Yo creo que esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Sentirnos nosotras mismos privilegiadas. ¿Ya? Como dice la Rebe, sentirnos amadas. Pero ¿por quién tenemos que sentirnos amadas? ¿Por el prójimo o por nosotras mismas? Por nosotras mismas. Eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? El diseño que Dios ha hecho en nosotras es un diseño para que el hombre y la mujer puedan seguir juntos en una sola línea, ¿no es cierto? Entonces, el rol en la iglesia es el que tenemos que prepararnos, el que tenemos que conocer para poder nosotros ser útiles en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro hogar, ¿no? Cuando comenzamos a amarnos, nuestro hogar funciona de otra manera. Ya comenzamos el respeto, ya comienza usted a hablar diferente con su pareja, ¿no es cierto? Y los que no tenemos pareja, no tienen pareja, más claro, comienzan a hablar con respeto con sus hijos, con sus padres. No sé si ustedes se han dado cuenta en este tiempo, el rol que ustedes tienen en la iglesia. Ustedes son una parte, una pieza fundamental en la iglesia. Ustedes son una parte, una pieza fundamental en Cristo. Ustedes son herramientas de Cristo. El Señor nos ha hecho así, unas herramientas de Cristo para poder ser y llegar a ser luz para los demás. Por ejemplo, hoy veo ahí donde doña Luisita, una señora, está invitada. Muchas gracias por estar. Eso me parece a mí que Doña Lu, le presento, la esposa mucho de mi gusto. hermano. Mucho gusto, mucho Un gusto. Mire, entonces, que esté ahí sentada, escuchando lo que doña Luisita está siguiendo, eso es porque doña Luisita está haciendo luz para ella. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que nosotras vamos a resbalar, ¿no? Porque también podemos resbalar, pero tenemos a alguien que nos sostiene, que es Dios. Eso les digo que nosotros somos privilegiadas por Dios. Y ahora que David nos ha dado esta charla, la mitad todavía, que nos ha dado y que está tan interesante, y vemos cómo antes hemos sido tan maltratadas, hemos sido tan ultrajadas, destrozadas nuestro corazón. Y dice también que cuando una mujer se quedaba viuda, trataba de buscar pronto un marido. Y, ¿no? Ahora, una mujer que queda viuda, muy pocas buscarán un marido, pero muchas salen adelante por sí solas, porque aprenden. Dios le da discernimiento y comienzan a aprender a salir adelante. Doña Lili, ¿ha salido usted adelante sin marido? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué nos puede decir entonces acá cuando David dice, ¿qué hacer para que no nos traten como antes? ¿Qué hace usted ahora? Para que a usted le respeten, ¿qué hace?
Entender, informarnos, ya no como antes que nos quedábamos calladas nosotros mismos, o sea, de nosotros mismos no poníamos de parte y ahora debemos aprender, o sea, estudiar para no... Hay un meme, no sé qué es, que dice que la mujer que aprende a leer, a informarse es un peligro, dice. Entonces, sí, quiero decir, doña Lili, que hacemos las cosas igual que los hombres. Miren, en este lugar que está en, ¿cómo es? Ahí donde ahí está el problema de las mujeres que no pueden hablar, no pueden estudiar. Es talibanes, son, ¿no? Los talibaneses. No, afganos. Ya, mire. Bueno, por ahí van, porque también son iguales. Pues, Mire eso, nosotros decimos machismo. Yo creo que machismo queda poco. Son hombres que a la mujer no le dejan superarse. Son hombres que a la mujer solo le tienen, ¿cómo que les puedo decir? Como el adorno para ellos, ¿no? Por eso ahora han sacado un meme, que los hombres no quieren venir acá a Ecuador porque aquí no dejan tener 7, dice. ¿Eh? Imagínense, porque aquí en Ecuador, y demos gracias a Dios, nos dejan estudiar, nos dejan prepararnos. Estamos estudiando la palabra de Dios. Sabemos lo que es Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Mari, ¿ya terminaron de dialogar? Ya, Davidcito. Ya le digo al otro grupo, ¿ya? No, ¿por qué deberíamos discriminar a la mujer? Exacto. ¿Cómo le trata a usted? Dios nos ha hecho a todos iguales. El apóstol Pablo dice que en Cristo ya no tenemos, no hay judío ni griego. Perfecto, bien. Así es. No hay hombre ni mujer. No hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. uno solo. ¿No? Ya, Davidcito, llévenos al grupo grande, por favor. Listo. Ya. Ay, Ok, me parece que ya están todos y todas. Espero. Eh, alguien de un grupo alguna persona de un grupo que desea hablar por todo el grupo, disculpen por la redundancia.
Perdón, Davidcita, no le entendí. Una persona de todo el grupo, una persona del grupo que quiera hablar por el grupo. Por favor. ¿Le parece, doña Luisita, que usted hable? Yo le decía a doña Lu que a mí me dio horror al primero escuchar cómo usted, Davidito, nos contaba cómo había sido en la antigua Grecia, ¿no? Que una mujer tenía que someterse a un hombre y indicarle a su hijo, y que si el hombre, el papá le aprobaba, el hijo podía entrar a la casa del bebé, y si no, le votaban. Entonces yo decía, eso a mí me horroriza, ¿no? Y qué pena saber que hoy en día, o sea, ahora en estos tiempos, en pleno siglo XXI, todavía estamos en eso, o sea, que todavía estamos en sometimiento, que todavía estamos, qué sé yo, o sea, no nos da la gana de abrir los ojos o de aprender y saber que somos iguales, que no es que no podemos hacer las cosas de los hombres, ahora hacemos iguales, hombres y mujeres, somos iguales. Todo eso le decía yo, qué horror, como antes nos discriminaban y todo, pero ahora gracias a Dios y poco a poquito vamos abriendo los ojos. Eso, mi David. No se te oye, David. Ah, alguien del otro grupo. Gracias, doña Luisa. Moni, ¿podrías hablar tú? Bueno, nosotros sacamos en conclusión que hay bastante diferencia de la antigüedad a los años actuales, ¿no? Por ejemplo, como dicen, del matrimonio, de cómo nosotros, como a los niños de 40 días y a las mujeres en 80 días, y que hasta el día de hoy no tenemos igualdad los hombres como las mujeres, que muchas veces nosotros como las mujeres en cargos de trabajo así nos discriminan. Eso, o sea, nos basamos del antiguo a lo actual, pero seguimos en el mismo problema, no hay igualdad. Eso sacamos en conclusión en nuestro grupo. Gracias, doña Moni. Sí, es muy bueno conocer el pasado, así podemos saber los errores que cometieron en el pasado y no volver a hacerlos. Entonces, como he dicho en este tema de la mujer y unos aportes todas y todos los que hablaron. Eh, ok, ahora vamos a hablar de dos versículos bíblicos que han sido mal interpretados y han sido usados para fomentar el machismo. Entonces, con doña Lu, vamos a hablar de estos versículos, ¿ok? Entonces, el primero de ellos es el siguiente. Ya voy a compartir la pantalla. Ok, ¿se ve completo? Sí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. El hombre, cabeza de la mujer, y por qué el velo de la mujer. ¿Ok? Entonces, doña Lu, ¿está lista? Está apagado el micrófono. Ya, ahora sí. Ya. Primera de Corintios. A ver, Davidcita. Vamos. Ya. Dice, ¿por qué Pablo manda a ponerse el velo a la mujer? La razón es para que se cubra la cabeza o para que no sea confundida con una sacerdotisa de Afrodita. Ay, espérenme, ¿ya? Está aquí, que no me sale bien mi pantalla. Ahí, ya, ahí sí. Ya. Para que no sea confundida con una sacerdotisa de Afrodita, o en tal caso, que se deje la cabellera larga. El velo, desde la perspectiva de Pablo, utilizado por las mujeres cristianas,
Era signo de autoridad y un distintivo. No significa sujeción al hombre. Pero también el velo antes era una parte como que la mujer era impura, ¿no? Entonces, Pablo, o sea, hizo esto de que el velo y de la perspectiva de Pablo, lo que él veía, y entonces era mal utilizado. Pero en este momento del velo nos puede explicar Mari, que ella es la que investigó sobre Jerónimo. Mari, por favor. Bueno, en esta parte, lo que no, Jerónimo al traducir la Biblia, no sé si todos saben que Jerónimo fue uno de los, es el que tradujo de la Biblia de griego griego a latín. Entonces, en estas traducciones, como él era ¿cómo les digo? Él era un sacerdote, ¿no? Que al principio él comenzaba a leer libros, como en ese tiempo les decían que no eran cristianos. Entonces tuvo una visión y en esa visión él se hace al cristianismo. Entonces, pero su mente divagaba mucho sobre las mujeres. Él se metió al desierto para poder quitar esos pensamientos de su cabeza, pero nunca lo logró. Él cuenta que cuando se fue al desierto, él pensaba en los banquetes y en las bailarinas que había en Roma. Entonces, siempre culpó a las mujeres de que él le hacían pecar. Entonces, él fue distorsionando, le dio otro sentido a estas partes que Pablo dijo. Entonces, era del pueblo de Corinto, ¿no? Porque eran las sacerdotisas que adoraban a Afrodita, y cuando Pablo llega y ay, se me fue la palabra, les hace al cristianismo, ellas querían seguir haciendo estos cultos como lo hacían a la Afrodita, pero Pablo se llega a enterar y les dice a ellos que más bien sería que se pongan un velo en la cabeza o se dejen el cabello largo para que las demás personas no piensen que ellas siguen siendo en ese tiempo, como ahora les decimos, unas prostitutas, ¿no? O mujeres que venden, ¿no? Su cuerpo. Entonces, por eso les dice, pero solo a las mujeres de Corinto les dice que más sería que se pongan velo o se dejen el cabello largo para que ya no les confundan, y que no deben hacer esos mismos cultos porque a Dios no le agradaba eso. No estaba para Dios eso, no, porque eran unos cultos muy, si les cuento, eran medios raros esos cultos que hacían ahí. Entonces preferible no les voy a contar cómo ellos adoraban a la Afrodita. Entonces solo les voy a decir que no eran como para el Señor. Entonces, por eso Pablo les manda a decir que no hagan eso. Eso es mi doña Lulu. Gracias, Mari. ¿Ya? Y también que no se vistan como muy ostentosas. Ustedes han visto ahora las chicas que se visten todas, ellas muy pechugonas, ¿no? Entonces nosotras cuando les vemos así, como que nos molesta, ¿no es cierto? Ya. Imagínense cómo era en los tiempos de antes. Como decía Mari, no les quiero decir cómo eran los cultos de ellos. Entonces es por eso que Pablo, desde su perspectiva, dice que es mejor que utilicen velo o su cabellera larga, para que no sean las personas confundidas con ellas, ¿no? Porque ellas son las prostitutas de rango más claro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede decir acerca de esto. Siga la visita. No, doña Lulu, Sí, le digo los cultos que hacía, perdón, David, los cultos que ellos hacían, porque Afrodita era la diosa de la fertilidad. Entonces, ellos tenían relaciones sexuales a veces en el mismo templo. Sí, pero también recordemos que cuando tenían relaciones, ellos, o sea, no podían tampoco procrear, ¿no? Ok,
Como ya escucharon, estos ritos que se hacían en esos templos romanos y en honor a la diosa Afrodita de la fertilidad eran encuentros sexuales. Entonces los hombres pagaban para tener orgías o para tener encuentros sexuales con las sacerdotisas de la Afrodita. Entonces Pablo veía mal eso y no quería que en la iglesia cristiana se haga estos rituales, o sea, tener encuentros sexuales, no, eso no. Entonces, para que no se les confunda con las sacerdotisas, Pablo les dice que usen velo, así no, las personas no se confunden con las prostitutas sagradas. Entonces, eso es el tema por qué el velo. Ahora, el tema del hombre cabeza de la mujer. Muchos y muchas han escuchado. Aquí está otra vez en griego. Ok. Leamos 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Gracias, Mari. Entonces, ¿qué quiere decir que el hombre es cabeza de la mujer? Esto del hombre es cabeza de la mujer también lo encontramos en Efesios 5:23, donde dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una cosa con Efesios 5:23 es que dice que la mujer esté sujeta al hombre. En el griego no se encuentra tal palabra sujeta al hombre. Entonces, algo curioso, ¿no? Porque en el griego, en el idioma original, no se encuentra que la mujer se sujete al hombre. Ahora, esto de la cabeza es que el hombre es cabeza de la mujer. En el griego hay dos palabras para cabeza, ¿no? Kefalé y argeis. Kefalé viene a ser como cabeza biológica, que viene a ser nuestra cabecita de aquí. Esta es nuestra cabeza biológica. Y el otro significa que en aquel tiempo en las batallas, los soldados eran los que morían primero, porque ellos iban primero a la batalla, pero lo hacían para proteger a los de atrás. Entonces los de atrás estaban más seguros de sobrevivir que los que iban adelante en la batalla. Entonces, lo que quiere decir que el hombre es cabeza de la mujer, quiere decir, maridos, ustedes son cabeza de la mujer porque ustedes tienen que dar la vida por su esposa. Así como Cristo dio la vida por su iglesia, así ustedes mismos tienen que dar la vida por su esposa. En el griego no significa que el hombre sea autoridad por encima de la mujer o sobre la mujer. Argeis es el verbo griego que significa eso, que sea autoridad y todo eso, pero no, en este caso kefalé viene a significar a alguien que se va al frente a morir para dar la vida por de atrás. Entonces, maridos, son cabeza de la mujer porque ustedes deben dar la vida por su esposa, así como Cristo dio la vida por su iglesia. Eso es lo que viene a significar el hombre es cabeza de la mujer. Ok, entonces, esto es en conclusión. Entonces, este es el primer versículo. Entonces, sigamos al segundo versículo, ¿ok? El segundo versículo es... A ver, de visitoras, ¿ya? Ya pongo en la pantalla. Ok. Alguien, por favor, que me pueda dar leyendo 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. A ver, yo tengo la visita. Ya. A ver. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos.
sino que escuchen en silencio. Gracias, doña Lu. Entonces aquí vamos a hablar algo. La mujer calla en la congregación y no debe ser maestra. Entonces veamos este versículo. Entonces, doña Lu o Mari van a ayudar explicando un poco esto, ¿ya? Ya. A ver. Dice, a ver, sobre este punto es muy complejo, ¿no? Dice que en el principio es un consenso, dice en la escritura. Específicamente, este texto fue mal traducido por las versiones que se realizaron en latín, ¿no es cierto? La primera fue la Vulgata Latina, hecha por San Jerónimo en el siglo IV. La Vulgata sirvió de base para las traducciones españolas e inglesas posteriores, por lo que conservó la mala traducción. Sí, sí, a ver. Ya, ¿por qué se escribió este texto? Debido al autoritarismo que los hombres romanos ejercían, las mujeres eran abusadas emocionalmente, psicológicamente, laboralmente, humilladas en ambientes religiosos y civiles. Es obvio que en la iglesia cristiana, los varones convertidos lleven esta práctica al cristianismo. Por esta razón, el apóstol Pablo exhorta a los hombres de aquella época a discipular a las mujeres con amor y en sometimiento mutuo, es decir, en igualdad de condiciones. Si no eran capaces de enseñar con amor y sometimiento mutuo, entonces es mejor que se abstengan de enseñar. ¿No? Gracias, doña Lu. Ya, quería solamente acotar algo, ¿no? Que dice que en el principio, o sea, el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Él tiene muy claro el pensamiento, ¿no? Que callen las mujeres. Pablo nos dice en Gálatas 3:28 que con Cristo ya no hay más esclavos. No hay ni hombre ni mujer. ¿No es cierto? Que todos somos iguales. Que el hombre viene a ser cabeza como líder espiritual, proveedor, protector, y la mujer es como su ayuda idónea. Ella es la nutridora, la dadora de vida, trabajando en forma completamente junto a él. Entonces, yo lo único que puedo decirles es que creo que cabeza ya no debería ser, ¿no? Tendría que ser algo que se haga entre el hombre y la mujer, que sea algo que sea unido. El Señor lo único que quiere es que nos unamos, que sea una unión, que no se excluya ni a la mujer ni a nadie, que simplemente trabajemos como Él nos ha mandado, que las mujeres con los hombres se unan, que eso sería lo correcto. El hombre cabeza sería que se someta mutuamente, que los dos sean iguales, que los dos podamos hacer las cosas de igual manera. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿no? Entonces, justo el señor que está ahorita ahí con la señora Luisita, me decía ese pasaje bíblico, ¿no? Que Dios nos hizo iguales, ni hombre ni mujer. Entonces, si para Dios somos iguales, nosotros, ¿quiénes somos para desobedecer ese mandato? Simplemente que nosotros entendemos la palabra de Dios a nuestra forma. Entonces, eso es lo que damos a conocer a los demás, y es por eso que ahora estamos viviendo que el hombre es la cabeza de todo y las mujeres no tenemos ni voz ni voto y tenemos que callarnos a lo que él mira. Eso es lo que le podría decir a Luisita. Gracias, doña Lu. Ahora vamos a ver otra vez las palabras en griego y vamos a ver. ¿Sí?
Ok. Ah, eh, no hemos hablado de Jesús mucho, ¿no? Pero en pocas palabras, Jesús dignificó a la mujer. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él no dijo en palabras voy a dignificar, pero si uno lee los evangelios, se encuentra, por ejemplo, las partes donde una mujer con flujo de sangre o menstruación se acerca a Jesús y lo topa, ¿no? En aquel tiempo, lo que era la pureza e impureza, pues una mujer con menstruación era impura y una mujer impura tocaba a otra persona, pues esta persona se volvía impura. Entonces, al parecer Jesús no acepta eso y Jesús sí recibe a las mujeres. Muy poco se habla de discípulas en el ministerio de Jesús. Elsa Tames, esta autora hablará mucho de este tema de las mujeres en movimiento de Jesús el Cristo. Es interesante porque sí había mujeres discípulas, no solo los 12 discípulos que nosotros sabemos, sí había mujeres discípulas. Sigamos. La palabra es en griego, ¿ok? Entonces aquí otra vez presté mucha atención. Y aquí vamos a ver dónde está la mala traducción. Entonces tenemos mantaneto, que es este de aquí. Este viene a significar discipular y aprender, o aprender. Jupotage, que es este de aquí, significa sometimiento mutuo. ¿Y dónde está la mala traducción que se equivocó Jerónimo? Está en Gunaiki, que es este de aquí. Este de aquí se traduce en la mujer, no se traduce a la mujer. A la mujer significa gunaika, en el griego, gunaika, pero como podemos ver aquí, dice gunaiki. Entonces, se traduce correctamente en la mujer. No permite enseñar en la mujer. Ahora, es muy diferente decir, no permite enseñar a la mujer que no permite enseñar en la mujer. Luego tenemos andros, que significa o traduce del hombre. Con esto tomando en cuenta y viendo dónde está la mala traducción, una traducción más correcta a este versículo de 1 Timoteo 2, 11, 12 sería esta. La mujer sea discipulada en todo sometimiento mutuo en silencio, pero no permite enseñar ejerciendo autoridad del hombre en la mujer, sino estar en silencio. Pablo escribía esto porque había hombres que estaban discipulando a las mujeres, pero lo hacían de forma machista y a veces déspota. Entonces Pablo escribe y dice, miren, señores, hombres, si ustedes van a enseñar, perfecto, háganlo. Pero si van a enseñar de una forma déspota, de una forma, hablemos así, machista, entonces es mejor que no enseñen o es mejor que se abstengan de enseñar. Si podríamos sacar una reflexión, diría yo, podríamos decir que sí, por ejemplo, lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, lastima a otra persona o daña los derechos de otra persona, pues es mejor estar en silencio y no hablar. O en tal caso, si voy a enseñar algo, pero lo hago de una forma déspota, entonces es mejor no enseñar. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Él no niega, él él no dice que la mujer no pueda enseñar, sino más bien dice que aquel que va a enseñar o va a discipular, lo haga con amor, no con despotismo o machismo, todo eso, ¿no? Y si se va a seguir comportando de una manera así, es mejor que ya no enseñe. Eso es lo que está diciendo Pablo realmente en este versículo. No, entonces era por el maltrato autoritario que los hombres ejercían a las mujeres entonces, en la enseñanza. Entonces, Pablo les pone un alto. Ok, entonces, este es el segundo versículo y el último versículo de, esta, de este taller. Aquí les voy a preguntar si alguien quiere contestar. De los textos estudiados, ¿modificó, afectó o clarificó la interpretación que ya tenía? ¿Alguien que desea hablar o opinar sobre los textos que hemos visto hoy en día y ya vistos cómo han sido analizados y cuál es la conclusión? Entonces, ¿alguien quiere opinar? ¿Se modificó, afectó, clarificó la interpretación de estos versículos? Davidcito, yo creo que sí.
recordemos que con los grupos pequeños como que se pudo hablar de mejor manera, ¿no? Yo creo que sí. Solamente tomemos en cuenta que cuando dicen que nosotros no estamos en igualdad de condiciones con los hombres, yo creo que todo lo que hemos estudiado hoy nos clarifica y nos modifica nuestra forma de pensar. Tenemos las mismas condiciones. ¿Sí? Somos hechos iguales. Para Dios somos iguales. No hay nadie más, nadie menos. Somos iguales. Entonces yo creo que sí nos ha modificado y nos ha puesto más clara la idea. Y ahora yo creo que la mayoría de nosotras sabemos la interpretación y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, doña Lu. ¿Alguien más que desee opinar? Felicitarle, Davidcito, estaba todo claro desde un principio y sí, como que nos aclara algunas dudas y como usted dice, hay versículos que uno interpreta mal, o sea, y hay incluso personas, que diría yo, como que dicen, no, esto dice aquí en la Biblia y esto es, pero aquí dice, y es porque no nos ponemos a estudiar bien, ¿no? O sea, no estudiamos bien lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces yo de mi parte sí, como que me aclaró bastante, Davidcito, gracias, ¿no? Y felicitaciones. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Es muy bueno para reflexionar sobre estos temas en la iglesia y en el hogar y en la familia, en todo. Entonces es muy bueno que se encuentren aquí igualmente. ¿Una persona más? ¿O hasta ahí nomás? Yo creo que todas quisieran hablar. Yo les veo con ganas de hablar. ¿Sabe qué? ¿Quién creo que desea hablar? Y me encanta. Creo que es hermano de doña Luisita. ¿Qué se trata? No, A ver, buenas noches de nuevo. Gracias por la oportunidad. Muy interesante el estudio que están haciendo acerca de lo que lo que dice el apóstol Pablo. Una cosa que es muy interesante que el apóstol Pablo mismo dice en los siguientes versículos, que nos da la razón por qué la mujer debería, digamos así, ser una ayuda y no tomar las riendas del hogar, digamos, ¿no? ¿Por qué el hombre debería ser cabeza del hogar? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nos dicen los versículos siguientes cuál fue el motivo. Y esa es una razón que Pablo cree conveniente, que el por qué la mujer no debería tomar las riendas. Dice, porque ella fue la primera que pecó ante Dios, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo, viendo eso, aconseja que así como la iglesia tiene una cabeza, también el hogar debería tener una cabeza. O sea, no exactamente que, como dice ahora que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Si es que en su hogar, en su familia, su esposo viene y le dice, porque Dios mismo dice en la iglesia que usted tiene que estar sujeta a mí porque yo soy el marido, la cabeza del hogar, yo soy el hombre de la casa. Usted tiene que decirle, así como Cristo dio su vida por su iglesia, así usted tiene que dar la vida por su familia, por su hogar. Ese es el deber de un esposo, de guiar a la familia por un buen camino.
así como Cristo guió a su iglesia. Entonces, el apóstol Pablo es claro por la motivación por la cual hace esta referencia, ¿no? Y sí, nosotros somos iguales ante los ojos de Dios, pero Cristo mismo estableció la institución del matrimonio. Y Cristo puso como cabeza del hogar al hombre, seguramente porque lo ve como una figura sacerdotal, espiritual, como lo tenemos en todo el Antiguo Testamento, que muchos de los sacerdotes eran hombres. Entonces, de igual manera, el sacerdote de la casa es el hombre, de acuerdo de lo que he visto hasta el estudio de hoy. Y es muy, muy bonita. Me gustó mucho la aclaración de por qué el apóstol Pablo incitaba a usar el velo y todas esas cosas para que no se hubiera una confusión con las otras demás religiones. Gracias. Gracias, señor, se me olvidó el nombre. Muchas gracias. Luis. Luis, porque nosotros ahora también estamos viendo que mucha gente se va al otro extremo, como qué es lo que sucede ahora con el feminismo. El feminismo declara que las mujeres pueden solas, que las mujeres deberían ser igual al hombre. Pero lo que dice Dios, como nos dijo nuestra hermana, que la mujer es la ayuda idónea del hombre. En cambio, lo que sucede ahora en la sociedad actual, que el feminismo se va al otro extremo, que no necesitamos más del hombre, le aborrecen al hombre e incluso hay más discriminación desde la mujer hacia el hombre. Así es que tenemos que estar en una línea de medio, siguiendo lo que dice Dios en su palabra, que es nuestra mejor guía. Amén. Gracias, Don. Bueno, el tema del feminismo es un poco complicado porque hay varias corrientes igualmente, ¿no? Hay varias corrientes en el feminismo, entonces hay mujeres que están en el feminismo que están de acuerdo con el aborto, por ejemplo, hay otras que no están de acuerdo con el aborto. Pues bueno, eso es un tema muy largo y hay varias corrientes, ¿no? Incluso en la Biblia también hay varias corrientes con el tema del feminismo. Claro, en versículos no es anteriores, en versículos posteriores de esto de Timoteo dice que porque la mujer pecó, ¿no? En el tema que como que hace alusión al tema del Génesis, que habla de, bueno, muchos lo tomamos como el pecado original o algo así, ¿no? O eso, ¿no? Entonces hace como alusión a eso del Génesis, esto de la mujer de Eva y de Adán, ¿no? Aunque, claro, si nos ponemos a pensar, no, en esto de quién fue primero al pecar, ¿no? O la mujer o el hombre, ¿no? Bueno, yo diría que los dos, porque Adán también podría decir, mira, yo no voy a pecar, tampoco voy a hacer caso a, si Dios me dijo que no coma el fruto, pues yo tampoco, no voy a hacer caso, ¿no? Entonces podría decir que los dos pecaron, ¿no? Aunque el tema del Génesis, el tema del Génesis corresponde a otro estudio bíblico aún más largo que este, que es complicadísimo. El tema del Génesis tiene muchos símbolos, ¿no? De aquella época. Pero bueno, se me olvida el nombre, disculpe. Luis, José Luis, acuérdese de Luisa. Luisa y él es Luis. Es cierto, no, Luisa y tú eres Luis. No, Luis. Bueno, este es mi pensamiento en el hogar. Muchas veces también depende, ¿no? O sea, si es que a veces, por ejemplo, hay hogares donde son disfuncionales y donde el marido abandonó a la esposa o a los hijos, entonces la esposa tiene que hacerse cargo, ¿no? Pero en esos casos, pues ahí está la mamá para hacerse cargo, porque ahí sí hay padres que abandonan a sus hijos, lastimosamente, ¿no? Pero también pueden, creo que cuando es del hogar, la familia, es dialogar entre los dos, ¿no? Para tomar decisiones, dialogar, a ver qué opina el otro, qué opina el este,
y no darse posiciones de, yo marido soy más grande que tu mujer, así que yo te aplasto. O yo marido soy más grande, o tu marido, yo soy más grande por mujer, entonces yo aplasto al marido. Entonces, tampoco que se dé a esos extremismos de que la mujer se posicione para aplastar al marido, ni que el marido se posicione para aplastar a la esposa. Porque no se dé esos extremismos de posicionamiento de yo soy más grande que tú y te aplasto. Entonces, que no se den eso, ¿no? Que en el hogar se conversen los dos, padre, mamá, mujer y esposo, conversar los dos, y no darse posicionamientos de autoridad, sea por parte del hombre o sea por parte de la mujer. No, por eso en esta parte que vimos de Timoteo, en el anterior que fue el miércoles anterior, dijeron también sobre, no solo para los hombres, sino también para las mujeres que muchas veces se posicionan tan alto que aplastan a otras mujeres u otros hombres, o sean niños, ancianos, ancianas. Entonces puede haber casos muy extremos donde personas se crean llamémoslo así, la última Coca-Cola del desierto, que se creen mejores y por eso van a aplastar a los otros o a las otras. Entonces, que no se lleguen a esos extremismos, sea en el hogar, en la iglesia, en la sociedad misma. Eso podría decir. Gracias, don Luis, por su aporte. Gracias, don Luis. Bueno, no, gracias, Davidcito, porque ahora creo que nos ha dado una clase muy buena. Ahora pues tenemos que salir muy empoderadas, mis señoras. Ahora somos mujeres de ayuda por diseño. Esa es la posición de la creación, ¿no? Que no debemos, como dijo Davidcito, que no debemos socavarlo al hombre, ni manipularlo, ni tratar de usurparlo, ¿no? Sino que tenemos que afirmar el liderazgo como esposo, el liderazgo también en la iglesia y la iniciativa de ellos, ¿no? Que están a nuestro alrededor, de apoyarlos, de ser, como dice el Señor, de ser esa ayuda idónea para ellos. Y también que ellos sean esa ayuda, ese apoyo que la mujer necesita. Yo eso es lo que le puedo decir y muchas gracias. Gracias, Mari, por su ayuda. Ya sabe, doña Lili. Gracias, doña Lu. Gracias, Mari. Gracias a todos y gracias a todas. Y gracias, don Luis. Gracias a cada mujer también que puso su aporte y habló sobre esos temas en diálogo también, en sus grupos también. Entonces, este es el último, el último de este taller, ¿no? Entonces, se puede decir que se deja abierta a más reflexiones que podemos hacer, tanto hombres como mujeres. Eso es todo. Muchas gracias. Culminamos con una oración. Creo que esa democracia, Davidcito. Porque Bueno, están alzando toditas la mano por orar. Doña Martita está alzando la mano. La doña Martita está alzando la mano. Yo vi. A ver, doña Martita, porfa, ¿puede orar? Ore para despedirnos. Yo solo estoy jugando con una vincha, no alzando la mano. Ah, nosotros entendimos que decía yo, por favor, yo. Don Luis va a decir, qué buen grupo. Pero bueno, Don Luis va a decir, qué hagámoslo. buen grupo, ¿cómo se ríen? Bueno, gracias Señor por este nuevo día que nos has reunido. Gracias por darnos todo lo que nos das día a día. Perdónanos Señor por todos los pecados cometidos hasta el día de hoy. Líbranos de todo mal y peligro. Llénanos Señor de paz y tranquilidad y haz que
que en esta, o sea, de esta charla hayamos aprendido muchas cosas más y que seamos para bien en todo momento. Amén. 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 Muchas gracias por este taller. Gracias, mi señora.